Pues frente al modelo anterior, desde el 2 de enero de 2026, en el Tribunal de Instancia de Orense existe una sección de violencia sobre la mujer, que está integrada por una única plaza judicial, de la que yo soy titular, y que tiene competencia exclusiva y excluyente para el conocimiento de los delitos de violencia de género y violencia sexual cometidos sobre víctimas que tengan su domicilio en el ámbito territorial de la comarcalización del juzgado. Pues esta es una sección con competencia territorial comarcalizada que se extiende a los partidos judiciales de Ourense, Bande, Celanova, Ribadavia, Carballiño, Xinzo de Limia y Verín. En definitiva, la competencia del juzgado se extiende a toda la provincia de Ourense, con excepción de los partidos judiciales de O Barco de Valdeorras y a Pobra de Trives. Frente al modelo anterior, en el que el conocimiento de la instrucción de los delitos de violencia de género venía atribuido a un juzgado de instrucción concreto dentro de cada partido judicial, en el caso de Ourense era el conocido Juzgado de Instrucción 3, que tenía competencia para la instrucción de los delitos de violencia de género exclusiva, pero no excluyente. Ello implicaba que, además de los asuntos de violencia de género, conocía de cualquier otros delitos típicos de la competencia de los juzgados de instrucción. Frente a este sistema, la actual sección de violencia sobre la mujer tiene una competencia exclusiva, es decir, conoce de los delitos de violencia de género y violencia sexual con exclusión de cualquier otro órgano, y además excluyente, es decir, solo conoce de delitos de violencia de género y violencia sexual, además de otros como pueden ser trata de seres humanos con fines de explotación sexual, mutilación genital femenina o matrimonio forzados, que son propios de la competencia de las secciones de violencia sobre la mujer. Ello, en definitiva, se traduce en una mayor especialización y en una mayor capacitación por acumulación de experiencia de los magistrados y fiscales que servimos este tipo de plazas exclusivas, pues en definitiva conocemos continuamente este tipo de asuntos y solo de este tipo de asuntos. Esta acumulación de experiencia en la práctica pues debería de traducirse en una mayor calidad de las resoluciones, un mejor diagnóstico de los asuntos que se nos van presentando y, en definitiva, una mayor atención de las víctimas. La especialización también tiene otra ventaja reseñable, que puede ser que existe una uniformidad o homogeneidad de criterios para el tratamiento de los asuntos. En definitiva, ello redunda a la postre en una seguridad jurídica superior, puesto que los abogados o profesionales del derecho que habitualmente tratan con nosotros, con las profesionales que servimos esta sección, que soy yo como magistrada, y las tres fiscales, que son Pilar Manso, Marisa Melero y Ana Delgado, pues utilizamos unos criterios más o menos uniformes en la resolución de los asuntos, sin perjuicio de adaptarlos a las particularidades de los distintos concretos que se nos planteen, y ellos pueden prever con más o menos certeza cuál va a ser el sentido de la resolución que finalmente se dictará en función del supuesto hecho que se les plantee y las pruebas de las que dispongan, y cuál será el sentido tanto del informe del Ministerio Fiscal como de la resolución judicial que se pronuncie.